Colegas, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana. Agradezco al doctor González que nos haya invitado para esta plática el día de hoy, al doctor Aldrete como presidente del Colegio de Medicina Interna, que tengo la suerte de ser amigo personal de hace muchos años, muchos. Y bueno, hoy me pidieron que platicara de un tema muy interesante que es la apnea obstructiva del sueño y su relación con el síndrome metabólico. Estamos esperando que nos pasen las diapositivas. Bueno, como ven, soy el director de la Clínica Omega Diabetes. Nos dedicamos a hacer investigación en diabetes y síndrome metabólico. Tenemos más de 15 años de trabajar en esto y es un tema que nos apasiona. Primero quiero comenzar con un análisis de qué nos ha ido sucediendo. Del lado izquierdo tenemos el patrón 3, que los epidemiólogos llaman de hambruna reincidente. Es donde las personas comían almidón, poca variedad de alimentos, muy poca grasa, grandes cantidades de fibra y tenían un trabajo intensivo. Eso es lo que sucedía en la primera mitad del siglo pasado, en donde las personas no tenían prácticamente síndrome metabólico. Sin embargo, las principales causas de mortalidad eran los problemas de salud materno-infantil, problemas infecciosos, problemas de retardo del crecimiento por la, vamos a decir, insuficiente aporte de nutrientes. Sin embargo, se buscaba que hubiera una reducción en la mortalidad. El problema existe cuando transformamos nuestros hábitos y entramos al patrón 4, que es de la enfermedad degenerativa, donde consumimos gran cantidad de alimentos procesados y, como ustedes recordarán las pláticas iniciales, el alto consumo de alta fructosa y de azúcares del maíz, la gran cantidad de alimentos con grasa saturada que estamos consumiendo, pues nos llevan a grandes alteraciones metabólicas. Tenemos cambios en la tecnología, como comentaba el doctor Aldrete, ahora nos movemos menos, le hacemos menos caso a su profesor que decía que hagan ejercicio cuando coman, o sea que tenemos por lo menos 3 veces al día que hacer ejercicio. En fin, eso nos lleva a obesidad, eso nos lleva a la presencia de dislipidemias y el famoso síndrome metabólico. Sin embargo, ha habido un incremento en la esperanza de vida y ha habido un cambio, que es la revisión epidemiológica, donde no nos morimos los seres humanos en esta época en países en vías de desarrollo como el nuestro o países industrializados. No tenemos causas de muerte de enfermedades infecciosas o de complicaciones materno-infantil de manera importante, sino de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, aumentamos nuestra expectativa de vida y eso nos está llevando a que tengamos una población cada vez mayor con estas patologías y, como bien platicaban, no va a haber ningún recurso de salud, ni público ni privado, que nos permita siquiera paliar las consecuencias de esta gran pandemia que estamos viviendo. Lo ideal sería que cambiáramos al patrón 5 con cambios de conducta, con mejoría en nuestra dieta, con aumento en la actividad, con reducción de la grasa corporal y con un envejecimiento saludable y sin esas enfermedades. ¿Qué es? O sea, si hacemos un análisis, esta diapositiva me la prestó el doctor Simón Barquera, y ese es un análisis muy completo de qué es lo que está sucediendo. Primero, tenemos como eje la obesidad, pero bueno, hay causas básicas como cambios en la estructura social, cambios en la urbanización, en la cultura y en la estructura política. Ahora, en las pequeñas ciudades, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara, no hay agua, pero sí llega el camión rojo que da aguas negras del imperialismo yanqui con grandes cantidades de azúcar. Entonces, esos cambios políticos y económicos y de urbanización, entre comillas, en la Sierra Tarahumara, pues están llevando a que los indígenas tarahumaras tengan aumento de peso y están comenzando a tener síndrome metabólico, a pesar que era una población que estaba libre de estas enfermedades. Por otro lado, tenemos cambios en la educación y en el autocuidado, en los estilos de vida, y tenemos una mayor disponibilidad de recursos. Recordarán ustedes que hace poco el mayor de Nueva York hizo una moción de prohibir que se dieran bebidas de muy alto tamaño, con un gran volumen, una gran cantidad de carbohidratos, para evitar la pandemia de obesidad que están teniendo en esa ciudad. Y creo que esa iniciativa sí se logró y ahora están prohibidas las bebidas super large en esa ciudad de los Estados Unidos. Pero hay causas intermedias
o inmediatas, como son los factores genéticos. Los mexicanos tenemos una predisposición a la obesidad y al síndrome metabólico, y estamos teniendo grandes problemas ahora que adoptamos los hábitos alimenticios de los Estados Unidos. Comemos mayor cantidad de harinas, mayor cantidad de bebidas carbonatadas y endulzadas, hacemos menos ejercicio y hemos olvidado la tortilla. La tortilla con nuestro maíz es menos aportadora de calorías vacías, como les podríamos llamar a las que vienen en el pan, y además se tiene la fibra en la mazorca, pues, que nos permite que nuestra absorción de carbohidratos no sea tan rápida y tenga un efecto metabólico mejor. Por otro lado, esa obesidad, cuando ya está presente, nos lleva a un estrés metabólico, es decir, tenemos aumento de la producción de factor necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, interleucina 6, leptina, cambios en la concentración de leptina, resistina, adiponectina, etcétera, en todas las hormonas que hacen que el funcionamiento del tejido adiposo y del metabolismo funcionen de manera correcta. Y los factores proinflamatorios como interleucina 6 y factor necrosis tumoral alfa nos están produciendo mayor resistencia a la insulina y nos va a llevar a que mientras el páncreas lo pueda hacer, vamos a tener hiperinsulinemia, y esto nos va a llevar, como ya vieron hace un momento, a dislipidemia, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y enfermedades autoinmunes y cáncer. Todos estos mediadores inflamatorios tienen que ver con las enfermedades crónico-degenerativas. El síndrome X fue descrito inicialmente por el doctor Riven en el año 88, donde él describía que había algo que involucraba la resistencia a la insulina, la alteración del metabolismo de los carbohidratos, aumento en los niveles de ciertos lípidos séricos, aumento del perímetro abdominal, aumento en la presión arterial y por lo tanto mayor riesgo cardiovascular. No voy a entrar en las definiciones porque esas en esta casa, en este sitio, ya todos ustedes las conocen sin lugar a dudas, pero tenemos que mencionar que el aumento del perímetro abdominal, la alteración de los lípidos, la alteración del metabolismo de los carbohidratos son los ejes para el diagnóstico del síndrome metabólico. Y ese es un iceberg, es un gran problema, porque lo que podemos ver fácilmente es la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, pero abajo tenemos un sinnúmero de alteraciones, como inicialmente intolerancia a la glucosa, que después nos va a llegar hasta diabetes. Tenemos el avance de los procesos inflamatorios del vaso sanguíneo que los van a llevar a aterosclerosis temprana. Por otro lado, cambios metabólicos donde aumentan la concentración de LDL pequeñas y densas, que son los factores más importantes que provocan daño endotelial y el avance prematuro y rápido de la aterosclerosis. Nos lleva a un estado protrombótico, como mencionaba el doctor Aldrete. Ahora estamos viendo personas jóvenes que tienen síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular y tienen mayor riesgo de morirse que los pacientes diabéticos de 75, 80 años, que podríamos decir que durante una etapa de su vida comieron de manera saludable y a lo mejor el estado proinflamatorio es de menor intensidad. Esa es una teoría que vamos a tener que comprobar a través de estudios clínicos. Por otro lado, hay daño al penacho de filtración glomerular y provoca microalbuminuria, que es un indicador de que hay daño microvascular. El estado proinflamatorio que ya les comentaba, y por otro lado, la apnea obstructiva del sueño, que me permití agregarlo ayer a esta imagen, que es el tema que vamos a hablar en un momento. La primera descripción de la que tenemos conocimiento es en el año 1837 en la obra de Carlos Dickens, que se llama Los papeles póstumos del Club de Pickwick. Relata la vida de un individuo que se llama Joe, que tenía una cara de luna llena, una facies muy rojiza y se quedaba dormido en todos lados. De ahí, en el año de 1918, el doctor Osler describe algunos casos similares a de la novela de Carlos Dickens. En el año 56, Burwell establece el término síndrome de Pickwick. Esa fue la primera denominación de lo que hoy llamamos síndrome de apnea obstructiva del sueño.
En el año 65, si se fijan, el avance en este campo ha sido muy lento. ¿Por qué? Porque el paciente no se da mucha cuenta hasta que, como comentaba el doctor Aldrete, llega el cónyuge a la consulta y dice, oye, es que mi esposo ronca o mi esposa ronca y no me deja dormir y tiene arranques muy raros. Entonces es cuando el médico se alerta. En fin, no fue sino hasta el año 76 cuando se describe el cuadro completo, y en el 78 se logra explicar la fisiopatología de este cuadro. Encontré que en el año 98 Wilcox y colaboradores acuñan el síndrome Z. El síndrome Z, pues por ahí está descrito, pero nadie le ha hecho caso. No es un síndrome en el cual tengamos cuidado, que consiste en la interacción de la apnea obstructiva del sueño con los factores del síndrome metabólico que nos llevan al riesgo cardiovascular. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño se reconoce como un factor independiente de riesgo cardiovascular para enfermedad vascular cerebral, infarto agudo del miocardio, etcétera, etcétera. El problema es, no sabemos qué fue primero, la gallina o el huevo. No sabemos si la obesidad y la apnea obstructiva van a desencadenar más rápidamente el síndrome metabólico, o el síndrome metabólico va a desencadenar la apnea obstructiva del sueño. Hay una correlación directa que no hemos podido desenmarañar, y probablemente en algunos pacientes comience la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, y eso precipite ya la aparición de los otros factores del síndrome metabólico, y en algunos pacientes sea al revés. Primero tengan obesidad y síndrome metabólico y después desarrollen la apnea obstructiva del sueño. ¿En qué consiste? En episodios recurrentes de colapso parcial o total de la vía aérea superior durante las etapas, sobre todo de sueño profundo. Produce desaturación arterial de oxígeno que termina en microdespertares y que esos reanudan la respiración. La hipoxemia y la fragmentación del sueño determinan alteraciones de órganos y sistemas que condicionan cambios importantes en la calidad de vida. Aquí vemos cómo sería la vía aérea normal, cómo sucede en los ronquidos, que hay una oclusión parcial, y en la apnea del sueño se obstruye completamente. Cuando bajan los niveles de oxígeno de manera importante, de repente se activa de manera intensa, podemos decir, el centro respiratorio, y viene un arranque, viene un ronquido muy fuerte, que es cuando el paciente a veces logra micro despertares o a veces se despierta de manera completa. Es un problema de salud pública porque tiene una altísima prevalencia, está asociado a alta morbilidad y mortalidad y tiene un impacto social y laboral. La Comisión Nacional de Sueño de los Estados Unidos dice que hay más de 18 millones de norteamericanos que padecen esta enfermedad. El 10% son hombres, alrededor del 3% son mujeres, y es más frecuente en edades entre 30 y 60 años de edad. Si el diagnóstico se basara en los ronquidos, 19% de las mujeres tienen y 34% de los hombres. 60% de los obesos tienen apnea obstructiva del sueño. El problema es saber en qué momento están teniendo también síndrome metabólico para que eso esté correlacionado. Y hay varias clasificaciones de la apnea. La apnea obstructiva es la ausencia o reducción de más del 90% de la señal respiratoria que dure más de 10 segundos en presencia de esfuerzo respiratorio. La apnea central es lo mismo, pero en ausencia de esfuerzo respiratorio. Y solamente me voy a ir a este renglón, donde vamos a hablar del índice apnea-hipopnea. Es la suma del número de apneas o de bajas en la frecuencia respiratoria por hora de sueño que se miden en la polisomnografía. Esto nos va a permitir que en la clasificación y en el diagnóstico tomemos decisiones importantes. En términos muy generales, ¿qué sucede con la apnea? Por un lado, entramos en un momento que podemos llamarle asfixia, es decir, hay una hipoxia tisular, hay aumento en los niveles de CO2, hay acidosis, eso estimula la producción de eritropoyetina, y a veces sospechamos el diagnóstico en pacientes que tienen sobrepeso y que tienen poliglobulia y no encontramos ninguna causa. Eso puede ser en respuesta a la mayor producción de eritropoyetina. Por otro lado, hay una disminución de la libido, esto nos lleva la estimulación de la eritropoyesis a policitemia. Por otro lado, la acidosis hace que se produzca mayor péptido natriurético y eso nos provoca retención de líquidos y posteriormente nicturia.
Y en el momento agudo puede haber arritmias. Recuerden que hay hipoxemia y un corazón de un paciente con síndrome metabólico que tiene hipertensión, que tiene dislipidemia, que tiene diabetes, que aparte está teniendo hipoxemia. Es muy fácil que nos haga arritmias severas y que eso aumente su mortalidad, las posibilidades de mortalidad. También hay muerte súbita, hipertensión arterial, y de manera crónica hay hipertensión arterial pulmonar e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por otro lado, los microdespertares nos activan el sistema nervioso central con todas esas consecuencias, con la liberación de catecolaminas y con la posibilidad de producir arritmias. Por otro lado, si no duermen de manera correcta, no alcanzan el sueño REM, va a suceder que al otro día van a tener somnolencia y alteraciones cognitivas, baja en la concentración. ¿Cuáles son los síntomas? Pues síntomas nocturnos como ronquidos, que el cónyuge o la pareja defina que hay periodos de apnea. Hay episodios de asfixia, de repente el paciente como hasta brinca cuando viene la actividad de rescate respiratorio. Hay movimientos anormales, hay diaforesis fría, hay despertares frecuentes, hay nicturia en los adultos y enuresis en los niños, hay pesadillas, sueño agitado, insomnio e incluso reflujo gastroesofágico. Pero los síntomas diurnos son muy importantes. Excesiva somnolencia diurna es como el síndrome del residente o del interno que se anda durmiendo parado en los pasillos, en los camiones, etcétera. Eso también sucede en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. ¿Tienen sensación de que el sueño no fue reparador? Por supuesto, el sueño no fue reparador, no alcanzaron el tiempo REM suficiente para poder recargar baterías para el otro día. Cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, depresión, dificultades importantes para la concentración, disminución en las capacidades cognitivas como pérdida de la memoria y disminución de la libido. ¿Cuál es el estándar, el gold standard para el tratamiento de la polisomnografía? Es un estudio que se hace durante un periodo nocturno que debe durar de manera ideal por lo menos 6.5 horas de seguimiento, o en los pacientes que tienen actividad nocturna como las enfermeras y médicos, etcétera, entonces se les hace durante el horario de sueño normal. La gente que trabaja en los periódicos, que trabaja por las noches, entonces ellos duermen durante el día. En el día, a la hora de su sueño normal, es el momento ideal para hacer este estudio. Las variables que se miden con los sensores son electroencefalograma, electrooculograma para ver si alcanza el sueño REM o no, electromiografía para ver si hay movimientos musculares anormales, etcétera, la saturación de oxígeno, se hace un trazo electrocardiográfico, se mide el esfuerzo respiratorio con estas bandas, se mide el flujo aéreo en la nariz hacia la vía superior, la posición corporal porque se toma video y se pone un micrófono para poder detectar todas esas anormalidades. El diagnóstico se debe sospechar cuando hay sueño insuficiente. Bueno, el diagnóstico diferencial, perdón, hay que el síndrome de sueño insuficiente, narcolepsia, alteraciones del ritmo circadiano, uso de drogas estimulantes, incluso la cafeína. Esa agua negra del imperialismo yanqui tiene grandes cantidades de cafeína que son capaces de disminuir la profundidad del sueño. Parasomnias, que son movimientos periódicos anormales de las piernas, o hipersomnia idiopática, es decir, que no encontremos la causa de que el sueño no sea reparador. Y por otro lado, en esa columna tenemos las complicaciones: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, alteraciones neuropsiquiátricas, disfunción sexual, somnolencia diurna y sueño no reparador. No encontré otra imagen mejor que esta, pero es una saturometría. Del lado derecho de ustedes tenemos una saturometría normal y del lado izquierdo tenemos la saturometría. Vean que hay momentos en que la saturación llega hasta 65%. Obviamente este paciente debe tener una poliglobulia importante y es muy posible que nos haga una arritmia cardíaca durante esta alteración. ¿Cuál es la correlación? ¿Ven? Sabemos que
la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 1. Está publicado desde principios bueno, desde finales del siglo pasado, y hay muchas revisiones, especialmente en obesos mórbidos. En obesos no mórbidos es más difícil correlacionar el aumento de porque recuerden, son enfermedades que caminan alrededor de la obesidad y seguramente algunos pacientes van a desarrollar primero el síndrome metabólico y algunos van a desarrollar primero la apnea obstructiva y tarde o temprano van a acabar con una correlación directa. Es la coexistencia de obesidad central, hipertensión, aterosclerosis, resistencia a la insulina en etapas iniciales, posiblemente no. Recuerden que hay gorditos saludables, raros, pero hay. Y sabemos que en la obesidad mórbida y apnea obstructiva del sueño hay resistencia a la insulina medida por HOMA. Si hacemos un HOMA, vamos a poder determinar si hay o no resistencia a la insulina, y los mórbidos con apnea obstructiva tienen mayor resistencia a la insulina. Hay alteraciones metabólicas, ¿por qué? Porque se liberan catecolaminas, se libera cortisol, el cortisol hace que el glucógeno sea liberado a la circulación, entonces el paciente puede tener hiperglucemia predominantemente nocturna y va a alterar el metabolismo de los ácidos grasos, etcétera, etcétera. Hay aumento de la actividad simpática y sobre todo hay incremento de los mediadores proinflamatorios como interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva y disminución de las mediadores antiinflamatorios como la interleucina 10. Eso nos dice que hay un desbalance negativo y las posibilidades de tener un evento cardiovascular van a ser mayores. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es suspensión del tabaco, abstinencia del alcohol. Recuerden que el alcohol, aunque nos pone muy contentos, hace una depresión del sistema nervioso central, y si tenemos problemas en la noche, el tener una depresión en los reflejos para poder volver a respirar, eso no es nada recomendable. Reducir por lo menos el 10% del peso corporal. Se recomiendan cambios posturales, a veces con indicarle al paciente que utilice una almohada que le permita mantener en extensión su cabeza, con eso podemos mejorar la calidad del sueño. Hay muchas personas que duermen con almohadas muy grandes que provocan flexión de la cabeza con una mayor obstrucción de la vía aérea superior. Los que gustan dormir de lado tienen que encontrar la manera de que la cabeza esté extendida para mejorar la permeabilidad de la vía aérea superior. Suspender medicamentos que depriman el sistema nervioso central, descartar y tratar el hipotiroidismo. Recuerden que el hipotiroidismo causa obesidad y la obesidad está directamente correlacionada con esos problemas. Hay que utilizar descongestionantes, a veces nasales, en fin. Por otro lado, el tratamiento farmacológico es muy discutido, se considera como de segunda línea, y encontré algunos artículos donde la protriptilina, que es un antidepresivo, o la medroxiprogesterona se han intentado sin resultados contundentes. El racional por el cual utilizaron medroxiprogesterona no queda muy claro. Sin embargo, hay poca eficacia, los estudios son limitados, las series son pequeñas, son más bien anecdóticas, no hay estudios controlados, hay eventos adversos y no sabemos qué efectos puedan tener en el largo plazo. Hay otro medicamento que se ha intentado, que es la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, estimula la ventilación porque provoca acidosis metabólica y en términos teóricos podría permitir que el arranque respiratorio sea un poco más rápido. Sin embargo, es muy controvertido su uso. ¿Okay? Hay dispositivos intraorales que lo que pretenden es hacer hacia adelante un poquito la mandíbula para mejorar el paso de aire por la vía aérea. Los resultados iniciales son prometedores, sin embargo no hay estudios clínicos en poblaciones suficientes que nos permitan ver si son idóneos y en qué tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque
el paciente, como siempre, hay que individualizarlo. Hay pacientes que tienen alteraciones del paladar blando, que tienen hipertrofia amigdalina, y eso ya les ayuda a obstruir la vía respiratoria, y eso habría que corregirlo, o que tienen desviación septal, por ejemplo. Entonces, ¿en qué pacientes va a funcionar esto? No lo tenemos muy bien definido. ¿Okay? Tratamiento quirúrgico consiste en mejorar la vía aérea superior. Ya sea una rinoceptoplastía, una cirugía para recortar y tensar un poquito el paladar blando, en fin, arreglar las anormalidades anatómicas que existan en la vía aérea y en boca y nariz. También la cirugía bariátrica puede estar indicada especialmente en los obesos con un índice de masa corporal mayor de 40 y cuando hayan fracasado todas las otras medidas. La traqueotomía se usa de manera excepcional en obesos mórbidos cuando ya no se ha logrado corregir la alteración, y sería la última carta. El objetivo es corregir todas las alteraciones fisiopatológicas, mejorar la sintomatología, y debe comprobarse con una nueva polisomnografía para ver si ya las apneas han desaparecido. El CPAP es la presión positiva continua de la vía aérea, es el tratamiento de elección, pero no es curativo, solamente nos va a permitir mejorar la calidad del sueño en estos pacientes. Se usa en pacientes con índices mayores de 30 que tienen gran sintomatología, que no sean autotratamiento y que tienen mayor riesgo cardiovascular. Su uso debe ser por lo menos 3.5 horas por la noche, lo ideal sería que de 6 a 8 horas lo puedan utilizar, y es como una válvula neumática que impide que la vía aérea se colapse, pero cada paciente requiere una presión diferente que el experto debe de calcular. No se recomienda que la oximetría se utilice para definir si la presión es satisfactoria o no. La oximetría es un auxiliar para ver si el paciente está desaturando o no se está desaturando. La aceptación en los pacientes, hay un estudio europeo que dice que el 90% de los pacientes lo aceptan durante 3 años y el 85% durante 7 años. En México no tenemos ninguna estadística al respecto, pero posiblemente sean similares estas cifras. Pues muchas gracias. La verdad es que yo quería platicar un poquito sobre las alteraciones en los mediadores proinflamatorios, en las adiposinas y demás, pero en 20 minutos será prácticamente imposible. La correlación directa entre obesidad, síndrome metabólico y apnea obstructiva del sueño, la intuición nos dice que existe, sin embargo es difícil caracterizar qué paciente va a comenzar con la obesidad y apnea y luego el síndrome metabólico, o la obesidad, síndrome metabólico y luego apnea. Hay estudios que estuve revisando que demuestran claramente que muchos pacientes que no tienen síndrome metabólico franco todavía aumentan la resistencia a la insulina con la obesidad y la apnea obstructiva. Entonces, hay una relación directa. Yo quisiera que, como médicos que tratamos síndrome metabólico, tomáramos conciencia, preguntáramos si su sueño es reparador, si su pareja, y hablo de pareja porque ahora hay gran diversidad, ahora se usa de todos contra todos, que le pregunten a su pareja si duerme bien, si ronca, si de repente tiene arranques en donde parece que está muriendo. Todo eso nos va a ayudar a caracterizar a esta enfermedad que ha estado muy olvidada y seguramente ayudar a que vivan mejor. Muchas gracias.